Hola, ¿qué tal amigos del Alternativo? El día de hoy vamos a seguir platicando sobre estos sistemas sociales geopolíticos que nos ocupa a nosotros seguir, como es el capitalismo, el neoliberalismo, digamos, y su competencia que tiene muy poco de vida, que es el comunismo, socialismo. Para empezar, tenemos que tomar contexto de la situación que se vivía en el siglo XIX, en esa época en donde bueno, desde antes del siglo XVIII, esa época donde empezó el feudo, el feudalismo, donde los grandes reyes repartían tierras a sus nobles y estos nobles se encargaban de administrarlas con un personal llamado los siervos, quienes dejaban de ser, entre comillas, esclavos, pero pertenecían siempre al dueño al que se le entregaban esas tierras. Y ellos eran quienes tenían que trabajarlas y darle una porción de dinero al noble encargado, hasta el punto en que este nivel de abuso por parte de la nobleza, en este caso francesa, llegó a su límite en 1789 con lo de la Revolución Francesa. Hay que recordar que antes se había tomado muchas medidas digamos, de crear metodologías para mejorar el procedimiento de extracción de tierras, de minería, o la creación de nuevas herramientas que nos facilitaran la vida cotidiana. Entonces comenzó la revolución industrial ahí por ahí en el siglo XIX con Karl Marx, quien fue un observador de todos estos fenómenos sociales que ocurrían, y él está en desacuerdo con esto. Él se terminó siendo un sociólogo, estudiaba la sociedad y también era, pues antes de ser sociólogo creo que era periodista. Entonces él sabía que la cuna de toda esta aberración explotadora de recursos había nacido en Inglaterra. Y es cuando se da cuenta de que la gente trabajaba de 14 a 16 horas, tenían salarios mínimos, había mucho trabajo infantil, habían muchas enfermedades, no habían vacaciones, no había medicina para ayudar a esta gente, solo dejan que se mueran. Entonces Karl Marx, que era pues prusiano, era alemán, se preguntó que cómo llegamos a esto. Marx había leído a Hegel, un autor que postulaba que todo progresa a partir de enfrentamientos entre contradicciones, entre una tesis y una antítesis. Y la sociedad también funcionaba así, según él. Cada cosa llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la mejora de su evolución. Y la sociedad, por lo menos la europea, había pasado por distintas etapas. La primera había sido el comunismo primitivo, una etapa en donde los bienes escaseaban y todos eran capaces de trabajar y les tocaba hacer un rol en su comunidad. Todos tenían una tarea según su necesidad o sus fortalezas. En esta época se creó la agricultura, que permitió acumular bienes, lo que provocó que llegáramos a la segunda etapa, la esclavitud. Esta ambición por tantos recursos hizo que las clases sociales se dividieran entre los que trabajan y los que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores llamándolos esclavos. En esta época se cree que que los líderes son líderes gracias a que un dios divino les entregó el poder, tipo así Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela. Pero digamos que así poco a poco esto nos llevó a la tercera etapa, que es el feudalismo, en el cual los trabajadores bueno, los esclavos dejan de ser esclavos y se convierten en esclavos, que es la parte que ya les había explicado. Y pues ellos son quienes tienen que entregar la tributo a estos señores feudales y para poder sobrevivir. Pero se crea una clase social muy grande, llena de artesanos que vivían en burgos muy pequeños, cerca de los feudos. A esta gente se le llama, y quienes controlan a toda esta gente se llaman burgueses, pero estos burgueses empiezan a ser amigos entre ellos para poder crear compañías de medicina, para financiar viajes,
para hacer negocio con la droga. Entonces se convierten en sociedades por acciones, SA. Y con el propósito de poder seguir así, crean la moneda para poder continuar con el control de la masa de producción. Quienes empiezan a darse cuenta de que es hora de encontrar unos métodos de poder seguir explotando. Bueno, quienes realmente hicieron la Revolución Francesa pues son los Rothschild, no sé si ya lo había mencionado, porque se dieron cuenta que era un negocio muy grande poner en conflicto a países y prestarle dinero, financiar a estos armamentos, a estos recursos para la gente, para los soldados, y esto hace que tu producción, que ya tenías al máximo de por sí, la tengas que duplicar para poderle dar mantenimiento a tus fuerzas armadas. Y esto es de lo que se dieron cuenta la banca Rothschild. Entonces decidieron empezar a patrocinar guerrillas con Napoleón Bonaparte, porque ellos se dieron cuenta de que era muy fácil hacer un golpe de estado o una revolución en Francia por la inestabilidad del pueblo. Y pues hicieron la Revolución Francesa, pusieron de líder a Napoleón y comenzaron a invadir otros países para poderse hacer de sus bancos centrales y ser ellos quienes sean los que controlan el suministro de dinero, aparte de controlar los medios de información, los periódicos, también los medios de producción, el petróleo, el acero, combustibles para las minas y puertos para controlar y pues la droga. Entonces además se empiezan a crear fábricas, o sea, medios de producción que dicta según este capitalismo de que no tienen por qué ser parte del Estado, a comparación digamos de lo que estamos viviendo actualmente con el señor López Obrador. Que el liberalismo lo que dice es que entre el Estado controle menos las propiedades privadas, bueno, los medios de producción, mejor, porque así habría más competencia entre toda la gente y así podríamos presionarnos mutuamente a encontrar un mejor resultado de la manera más fácil. Es lo que les explicaba de la mano invisible del mercado. Aunque parezcan egoístas estas tomas de decisiones, de cierta manera sí ayuda a la evolución del ser humano en cuanto a su facilidad de vivir cotidianamente o con su intención de evolucionar tecnológicamente para tener el poder suficiente para eliminar a su competencia. Y así mutuamente, porque nos hemos dado cuenta que así es eh, la raza humana. Esto fomenta la competencia y también la innovación. Pero el capitalismo no es así de bueno como pensamos, porque este dinero que se empieza a generar de esta explotación humana empieza a generar muchas riquezas, que esto se va a transformar en herencias. Esto hace que haya más competencia entre la gente que no tiene nada y hace que los salarios sean más bajos porque hay gente que necesita ese empleo y para poder conseguir ese empleo necesita cobrar menos, y eso hace que la competencia sea muy deshonesta, y esto ayuda bastante a los capitalistas porque obviamente tienen que pagarle menos dinero a estos obreros que intentan reducir su mano de obra para poder traer algo de comer al día. Y tenemos a comparación a la Unión Soviética, que es el socialismo, en donde toma decisiones más moderadas sobre el uso de recursos económicos y de recursos naturales, porque siempre lo va a estar buscando ver a largo plazo. Es por eso que los presidentes de la democracia logran estar ahí porque hacen promesas a muy corto plazo para un placer, bueno, para ayuda inmediata y es por eso que se usa mucho el petróleo. El petróleo es como el invento que revolucionó la humanidad hasta nuestros días, porque facilitó todo por su capacidad de entregar energía de hidrocarburo. Pero lamentablemente afecta al calentamiento global, contamina demasiado, hace que las especies se extingan, cambia la cadena alimenticia,
genera una capa, bueno, la capa de ozono que protege microorganismos que crean después esas algas de las cuales se alimentan la mayoría de las especies marinas, fallezcan. Entonces digamos que el alimento se va, o estos microorganismos se empiezan a morir muy fácilmente porque la luz ultravioleta, de la cual nos protege la capa de ozono, las quema, entonces las mata. Entonces esto afecta gradualmente nuestra, bueno, pues nuestra alimentación o este orden natural que existe. Entonces, pues el socialismo está en contra de que un puñado de gente burócratas estén controlando todo esto por su corrupción. El socialismo lo que busca es alimentar a todos, mantenerles una regulación económica con precios que sean accesibles totalmente para evitar la explotación y el abuso, porque es la manera más fácil de hacer que tu imperio, digamos entre comillas, sobreviva a largo plazo, porque ya le había explicado que vivimos en un mundo con recursos finitos y esta actitud de economía lineal funcionaría si tuviéramos recursos infinitos. Es por eso que vemos que muchos interesados están ahora intentando financiar viajes al espacio para poder extraer recursos del universo. Lamentablemente el socialismo, al seguir siendo un carácter social humano, va a encontrarse con desventajas de nuestro pensamiento, que es la ambición, el absolutismo del poder, lo que siempre pasa con los grandes líderes. Una persona ordinaria con un poder extraordinario es lo peor que le puede pasar a alguien, y más si se la pasa haciendo trampa para intentar llegar hasta allá. Es la jerarquía del poder. Tenemos casos un poco molestos a favor del comunismo, socialismo, como el de Joseph Stalin, quien le hizo trampa a Trotsky para ser el sucesor de Lenin y poder controlar de una manera muy, obviamente, totalitaria pero extremista a la Unión Soviética. Dejó sin reserva de alimentos a 7 millones de ucranianos para podérselos dar a sus filas de al ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, para poder sobrevivir. Y pues ese es como el lado malo del socialismo, porque termina siendo básicamente lo mismo. La democracia no existe porque no hay una libre elección, solamente eliges entre si quieres que se vuelva a reelegir tu camarada supremo o no se vaya a volver a reelegir. Pero tenemos países distintos a ellos, como Cuba, quien ha tomado esta ideología para salir de la pobreza. También ha salido de la falta del analfabetismo, de los muy pocos países que no tienen analfabetas, y son de los mejores países con habilidades medicinales. Esto se debe a las presiones económicas que le ha impartido Estados Unidos desde la Revolución Cubana, en el cual Fidel Castro se apropió y expropió todas las empresas y todo el dinero que se había generado ahí en el patio, bueno, en su parque de diversiones de los Estados Unidos, y han sobrevivido a pesar de todo eso. Otro lado que tenemos es Venezuela con Nicolás Maduro, y antes que de Nicolás Maduro, Chávez, quien fue el que hizo particularmente lo mismo que Fidel Castro, y es por eso que son aliados muy íntimos estos dos países, porque los dos han tenido que pelear contra el expansionismo neoliberal estadounidense, yanqui, y se han tenido que aliar junto con Rusia, aunque Rusia, como ya lo había explicado, los cínicos se dieron cuenta de que este sistema geopolítico financierista era muy difícil de continuar, el socialismo, y tuvieron que venderse a estos neoliberales y regalar el 40% de su propiedad de ideología que ellos controlaban, o sea, toda la ex Unión Soviética y otros, y dejar solos, digamos, pues a Venezuela, a Corea del Norte, de cierta manera, a Vietnam, Afganistán, países de Medio Oriente. Entonces, nuestra humanidad actualmente ha buscado tomar la mejor parte de estas dos
y combinarlas. Es por eso que en Estados Unidos existe un sujeto llamado Bernie Sanders, que es, digamos, demócrata socialista. Bueno, sí, socialdemócrata, que busca tomar estas buenas ideas del socialismo como es la educación básica para todos, la medicina sin competencia entre medicinas porque termina siendo un monopolio y terminan siendo todo un negocio muy inhumano, este, porque digamos que te quieres curar del cáncer, pero tienes que tomarte 500 pastillas durante esos 500 días y la pastilla te cuesta 50 pesos, ponle. Al final de cuentas te vas a terminar muriendo, o sea, es como un placebo, no te sirve de nada. Entonces, actualmente estamos intentando crear un sistema alternativo y es por eso que necesitamos ponernos a pensar más sobre eso y menos sobre cosas superficiales que no nos van a ayudar a evolucionar en pensamiento. Y pues este es el tercer capítulo, espero que les haya gustado amigos y pues aquí seguimos.